El celeste vestido de lila, 9 de julio en la cancha con Adelkis Ruffini, ex arquero de Tiro Federal, justamente del clásico rival, ahora defendiendo los colores de 9 de julio. Bruno Tonda, el número 4, marcador de punta por la derecha, Jorge Marcolini y José Figueroa, los centrales, el 2 y el 6, Guillermo Moretti, el 3, jugando por la punta izquierda. En el mediocampo, Iván Peralta con la 7 por la derecha, Fabián Argañarás, el 5, volante central, el 8 por la izquierda, Néstor Montiel, los volantes de 9 de julio, el enganche, Darío González y los delanteros, el capitán, el 9, Santiago Sánchez y el 11, Franco Faría. Un párrafo aparte para el capitán de 9 de julio, verdadera figura que tuvo el encuentro. Enfrente, un Atlético San Jorge vestido de Atlético San Jorge, con su casaca tradicional, con Mariano Leyes en el arco, con Juan Manuel Navarrete marcando la punta derecha, el número 4, con José Fernández y Manuel González, los centrales, el 2 y el 6 respectivamente, y Jesús Espinosa jugando como marcador de punta por la izquierda. En el mediocampo, el 8, Nicolás Angelinetti por la derecha, el 5, Marcos Comba como volante central, por la izquierda el 11, Mauro Cuberli, el enganche, Lisandro Silva, el número 10, los delanteros, el 7, Emanuel Hermida y el 9, Mauro Albertengo. La primera de la noche para Atlético San Jorge, centro de Hermida, no alcanza a conectar con suficiente potencia Jesús Espinosa y la pelota queda en las manos del arquero Ruffini. 9 de julio empieza rápidamente a mostrar mucha mayor practicidad, mucha más peligrosidad en el ataque y empieza a desnudar algunas falencias del sector defensivo de Atlético San Jorge. Ustedes van a ver este panorama muchas veces, recibiendo Faría con mucho espacio, con mucho recorrido por ese sector izquierdo y llevándole serias complicaciones a la defensa de Atlético San Jorge, que presentaba un único cambio respecto del encuentro anterior: el ingreso de Navarrete por Francisco Cruz marcando la punta derecha, en lo táctico sin demasiadas variantes. Repetía lo que había hecho en el encuentro ante Tiro Federal Prisiañuk, que era poner un enganche, Silva jugando como enganche definido y los dos delanteros Hermida y Albertengo. Un presagio de lo que fue el gol. Otra vez Faría con espacio y recorrido para acercarse al área. Habilita, claramente habilitado, a Santiago Sánchez. Aquí se ve en la imagen, no deja ningún lugar a dudas, pero el asistente anula la jugada por posición adelantada. Después de eso, Sánchez conseguía el primer tanto del partido. ¿Por qué le decía que era un presagio? Porque un minuto después, a los 9, ocurría la posición adelantada y a los 10 aparecía en otra jugada que arrancaba por el sector izquierdo del ataque de 9 de julio, por la derecha de la defensa de Atlético San Jorge. En este caso recibe el capitán y goleador que tiene 9 de julio, Santiago Sánchez, y define bien. En el minuto 10 del primer tiempo, aquí vemos que parte otra vez habilitado, claramente. El jugador de 9 de julio, buena definición para poner el partido 1-0. Y aquí aparece el primer dato estadístico significativo de Atlético San Jorge. En los 3 partidos que jugó como local en este torneo 2014, le convirtieron un gol entre el minuto 9 y el minuto 10 del encuentro. En un torneo tan parejo como es el torneo federal, que arranques perdiendo 3 partidos consecutivos a los 10 minutos es un dato para nada menor. Le pasó ante Sarmiento, después pudo igualarlo en el complemento, le pasó ante General Paz Juniors, ya nunca pudo igualar Atlético San Jorge, y le vuelve a pasar ante 9 de julio, equipo con el que va a conseguir un empate, pero después se le va a volver a escapar esa igualdad al equipo de nuestra ciudad. Bueno, dato significativo. Y hay más. En uno de los 2 encuentros que jugó como visitante, le marcaron el primer gol a los 17. Por lo tanto, arrancó perdiendo en 4 de los 5 partidos que jugó hasta ahora en este certamen Atlético San Jorge, aunque después de visitante consiguió mejorar esa performance. Atlético San Jorge ya mostraba
desde el comienzo del partido una propuesta particular. Quiero, antes de meterme en ese concepto, fíjense, otra vez lo habilitaban, en este caso a Santiago Sánchez, que juega realmente muy bien con la posición adelantada, estaba otra vez habilitado, el 9 del 9, justamente, pero el asistente por segunda vez en la noche se equivocaba y le marcaba la posición adelantada para el conjunto de Atlético San Jorge. Les decía que desde el comienzo Atlético San Jorge tenía una propuesta generosa en ataque, sumando mucha gente, pero claro, muy arriesgada, porque esos huecos que se le generaban allí en el fondo terminaban siendo letales, porque ya le significaron un gol, ya 2 jugadas habían sido mal anuladas por el asistente por posición adelantada, todo eso aprovechando los espacios, y todavía tenemos por ver una posibilidad más en la cual 9 de julio va a aprovechar esos huecos en la defensa que le traen muchas complicaciones a la defensa de Atlético, no solo en este partido, sino en los que ya le hemos visto. Y en un ratito voy a hacer una referencia a lo que fue el partido anterior ante General Paz Juniors, que tiene muchos puntos en común con este de 9 de julio. Fíjense otra vez, recibía con mucho espacio el jugador Franco Farías este pelotazo cruzado. Miren el recorrido, para nada habitual en este tipo de certámenes. Claro, después llegaba atento el arquero Mariano Leyes, aunque en el rebote le iba a quedar a Sánchez, pero el remate no iba a prosperar. Les decía que esa propuesta, sumando mucha gente en ataque, generosa, agresiva desde la ofensiva, terminaba siendo demasiado arriesgada para el encuentro, y de esa manera va a sufrir Atlético San Jorge los 2 goles, va a pagar esa situación con 2 tantos en contra. Hasta los 20 de ese primer tiempo, Faría recibía solo siempre y quedaba mano a mano por izquierda con un Juan Manuel Navarrete lanzado al ataque. Atlético San Jorge verdaderamente sufría cada uno de los ataques del conjunto de morteros. Después de ese arranque, después de esos espacios que encontraba 9 de julio, ya sobre la media hora, fíjense, esta es otra jugada clara, que en una salida rápida, lo van a decir los propios protagonistas en el final del partido, las salidas rápidas eran el concepto que le había aportado el entrenador Daniel Gaido a los jugadores para lastimarlo a Atlético San Jorge, y efectivamente fue así. Eso fue lo que más lastimó la defensa de Atlético San Jorge, esas salidas rápidas con espacios que complicaban a los, no solo a los defensores, sino a los defensores y a los volantes también de Atlético San Jorge. Otra vez el sector izquierdo para un ataque, la pelota de Faría que encara hacia el medio, deja a un par de hombres en el camino, después la marca desde el medio campo termina generando este rebote y el remate que se va desviado para el conjunto de 9 de julio, que presentaba 3 variantes respecto de lo que había sido el triunfo anterior en el torneo Federal B. Los ingresos de Moretti por La Palma, expulsado en el encuentro anterior, González por Wasinger, que ocupó un lugar en el banco de los suplentes, y Peralta por Carballo, otro jugador que no estuvo respecto de lo que fue el triunfo anterior de 9 de julio. Atlético, con el correr de los minutos, fue equilibrando el partido, se fue acercando hasta el arquero Ruffini, y pasaba la media hora, va a conseguir la igualdad. Antes, en el minuto 28, este centro que cabecea Juan Manuel Navarrete, pero la pelota queda en las manos del arquero Ruffini, el buen arquero que tiene este 9 de julio de Morteros. Y tras esta jugada, y ya en el minuto 32 de esa primera etapa, Atlético San Jorge va a acceder a la igualdad a partir de una corajeada de Nicolás Angelinetti y de una buena resolución de Mauro Albertengo. Aquí nace la corrida de Angelinetti, que se ensucia un poco en el final, pero que termina lastimando, se la lleva Mauro Albertengo con el taco y después define bien para igualar el partido. Más allá de que 9 de julio había sido el equipo más peligroso
en el área rival, no le quedaba del todo mal ese empate, porque Atlético San Jorge, aún sin poder llegar con demasiado riesgo hasta el arco rival, nunca poder tener jugadas claras, era el equipo que manejaba el balón. Y aquí tenía su premio en el minuto 32 de ese primer tiempo. Ya los espacios no eran los mismos para el ataque de 9 de julio y de a poquito Atlético se había ido acomodando y había comenzado a ajustar las marcas, pero otra vez una salida larga le va a permitir a 9 de julio, antes del final de ese primer tiempo, poner el partido otra vez en ventaja para el equipo visitante. Aquí el que recibía con espacios era otra vez Franco Faría, uno de los valores importantes que tuvo el partido, sin lugar a dudas, ustedes lo van observando, pero el remate del 11 es trabado por González y se va al saque desde el córner. Y les decía entonces, en el minuto 42 del primer tiempo aparece este pelotazo largo, la pelota que rechaza José Fernández y el remate que se va por arriba del travesaño. Esto ocurrió un ratito antes. La jugada del gol la vamos a observar en un instante. Antes este centro que no alcanza a definir bien. Y de aquí nace la jugada del 2-1. La arranca Montiel. Montiel espera, genera el espacio para Santiago Sánchez, Sánchez se la devuelve al 8 y Néstor Montiel en el minuto 42 del primer tiempo arma este bailecito para el festejo de 9 de julio en el segundo tanto que convertía en la noche del domingo sanjorgense. Vamos a ver de nuevo una jugada en la cual hay un buen manejo de los tiempos de Montiel, que espera el momento exacto para habilitarlo a Sánchez. Sánchez, con una visión muy clara del juego, se la devuelve, le devuelve la pared a Montiel, que define con todo el arco a su disposición. Otra vez aparecían los espacios en el ataque de 9 de julio, otra vez Atlético sufría esos espacios y ese recorrido que tenían los delanteros de 9 de julio y sufría el segundo gol en su contra. Así se iban al descanso, con un Atlético San Jorge, claro, preocupado porque no podía resolver, y un partido que presentaba un panorama muy similar a lo que había ocurrido con aquel encuentro ante General Paz Juniors, con un Atlético San Jorge ineficaz en las áreas. Tuvo varias y no concretó tantas. Le llegaron y le marcaron. Esto es lo que en el balance, en la conclusión, termina generando la derrota. Y en buena medida esto es lo que había pasado con aquel General Paz Juniors, pero ahora ante un rival de mayor nivel futbolístico. Este 9 de julio es más equipo que General Paz Juniors, un 9 de julio que en el arranque del complemento volvía a mostrar algunas chances claras. ¿Y por qué digo que se profundizó aquello que se había visto ante General Paz Juniors? Porque se volvió a mostrar, del lado de Atlético San Jorge, una propuesta agresiva para atacar, sumando mucha gente, pero claro, carente de sorpresa, que se vuelve con el correr de los minutos previsible para equipos que obviamente vienen conociendo lo que tiene Atlético San Jorge como poderío. Y esa previsibilidad hace que deje de lastimar. Ustedes saben, en el fútbol la sorpresa es un elemento fundamental para cualquier ataque. Aquí Farías remataba a las manos de Mariano Leyes, pero otra chance clara de 9 de julio. Y esa previsibilidad hace todo más fácil para los defensores rivales. Y en su propia defensa, Atlético San Jorge, que muestra evidentes variantes en la idea de juego. Sergio Priseñuk tiene como concepto, como idea futbolística, algo diferente a lo que venía desempeñando Atlético San Jorge en los encuentros anteriores, y como consecuencia a este cambio, es obvio, hay mecanismos, muchos, que todavía no están aceitados, que todavía deben funcionar mucho mejor, sobre todo, insisto, en la defensa de Atlético San Jorge, que es hoy por hoy la que más sufre. Y bueno, esto es lo que ocurrió en el encuentro de anoche. Fíjense,
centro, otra vez desde la izquierda del ataque, Santiago Sánchez, que insisto, es un jugador que se mueve verdaderamente muy bien en el área y al borde del área, aquí definía al segundo palo, pero el remate se iba desviado. Variante en Atlético San Jorge, en el minuto 14 ingresaba Maximiliano Romero para reemplazar a Angelinetti. Ocupaba Navarrete un lugar en el mediocampo y un ratito después Pablo Bastelú iba a reemplazar a Emanuel Hermida en otra variante. Pablo Bastelú fue uno de los jugadores que consiguió llevar algo de riesgo a la defensa de 9 de julio, variante que se daba en el minuto 16. En ese segundo tiempo, a aquellas cuestiones que tienen que ver más con lo táctico que otra cosa que había mostrado Atlético, se sumaba una cierta ya incomodidad del conjunto local en el partido, porque empezaba a sentir esos errores, esas deficiencias y esos beneficios que le daba al conjunto visitante, empezaba a sentirlos, eso empezaba a hacer sentir inseguros a los jugadores en los pases, en los movimientos, y aquí le sumaba un dato más de preocupación al rendimiento del conjunto. Veíamos recién un buen remate de Pablo Bastelú, que como les decía fue uno de los que pudo llevar algo de riesgo a partir de la velocidad y a partir de intentar con remates desde media distancia, pero 9 de julio cada vez que atacaba generaba situaciones verdaderamente claras, y en este caso era su número 4 el que recibía la pelota otra vez con espacios, otra vez solo ya dentro del área, y exigía una muy buena respuesta de Mariano Leyes, salvando la situación ante Bruno Tonda, el marcador de punta por la derecha de 9 de julio. Tuvo varias para ampliar, como ustedes están viendo, el equipo de Morteros, y Atlético San Jorge seguía con aquello que había ocurrido en el primer tiempo. Iba, intentaba atacar, pero claro, se encajonaba allí adelante donde los espacios eran cada vez menos y no conseguía abrir la defensa. Tanto Hermida como Albertengo no estaban encendidos, tampoco tenían demasiados espacios, y por eso Atlético no lograba lastimar a la defensa de 9 de julio. Gastelú, a partir de su ingreso, fue uno de los que pudo hacerlo, aunque a cuentagotas. Seguimos viendo posibilidades de 9 de julio e intentos de Atlético. Este centro de Albertengo, que queda en las manos de Ruffini, ustedes van a poder comparar las situaciones de riesgo, y evidentemente fueron mucho más claras las de 9 de julio, que allí empieza y justifica lo que fue un triunfo, de acuerdo a mi percepción, merecido, a partir, insisto, de esto, de haber sido mejor donde hay que serlo en el fútbol, y es en las áreas. Atlético tenía llegadas, fíjese, esta jugada también es bastante elocuente. Este centro de González aparece como una corajeada del marcador central de Atlético, y termina generando la jugada a partir de la sorpresa de la llegada del 6 de Atlético, que manda ese centro cruzado, pero que no puede conseguir conectar ninguno de los dos jugadores que ingresaban por el segundo palo. Digo, esta sorpresa que le daba la subida de González terminaba generando algún hueco allí en la defensa de 9 de julio, algo que no podían conseguir los delanteros, que estaban evidentemente bien cuidados, bien marcados, y esta jugada es la más clara que va a tener el segundo tiempo para Atlético. Centro de Cuberli, cabezazo de Ragusa y enorme atajada del arquero Ruffini. Y también va a ser significativo esta jugada que sale de aquella atajada de Ruffini. Inmediatamente, fíjense, en salida rápida, otra vez 9 de julio tenía una posibilidad muy clara. En este caso el que responde muy bien es Mariano Leyes ante Montiel. Pero fíjense, de aquella clarísima chance para Atlético, notable respuesta de Ruffini, vale un gol esa atajada de Ruffini, a esta jugada de salida rápida y de un Montiel que llegaba hasta las barbas de Mariano Leyes. Ragusa había reemplazado un ratito después a Silva en Atlético, lo había sumado a Ragusa, acaso para cabecear alguna de las pelotas que llegaban en forma de centro hasta el área de 9 de julio. Lo seguía intentando, otro centro que justo anticipa el jugador Peralta, el volante
de 9 de julio de Mortero. Y así iba pasando el partido, cada vez con menos tranquilidad Atlético San Jorge, y 9 de julio seguía aprovechando esas contras rápidas, esas salidas rápidas que lo dañaban al conjunto de Prisiañuca. Aquí una jugada que tiene fortuna Mariano Leyes, después de una salida imperfecta, la pelota le vuelve a quedar y puede salir jugando. Y ese es el balance entonces de lo que fue un encuentro que tuvo como valores destacados a Sánchez, para mí el mejor jugador de la cancha, Santiago Sánchez. También destacados los que jugaron por afuera, Faría por la izquierda y Montiel por la derecha en 9 de julio. Del lado del Atlético, remarcar lo de Leyes, con algunas intervenciones importantes, lo de algo de González y lo que le aportó en el complemento Pablo Gastelú. Por allí lo más destacado, pero el nivel individual también fue más alto de los jugadores de 9 de julio que de los de Atlético San Jorge. A la postre y en resumen, un triunfo justificado para el equipo visitante y un Atlético San Jorge que está mostrando su peor cara jugando en condición de local, donde ha conseguido solamente un empate y donde ha perdido los 2 encuentros restantes. Hago un paréntesis en estos datos estadísticos que siempre me gusta repasar porque muchas veces hablan de las situaciones del equipo. En esta jugada en la cual algunos reclamaron penal, la pelea, gana Albertengo, engancha bien, se mete en el área y el jugador de 9 de julio que traba con el delantero, me parece que termina, no hay reclamo incluso de Albertengo respecto del árbitro. Creo que hay que darle la derecha al árbitro en esta situación. Atlético que llegaba con un par de centros otra vez, pero siempre la defensa de 9 de julio intentaba interrumpir el recorrido del balón hacia el arco. El último cambio del encuentro se iba a dar en el minuto 38 del complemento, donde Walter Guasinger reemplazaba a Faría. Antes habíamos visto el ingreso del número 18, Ezequiel Carballo, en lugar de González, en el conjunto visitante. Y así se iba apagando la noche. Así, 9 de julio, que reclamaba ya el final del partido, iba a festejar el triunfo y Atlético San Jorge iba a sufrir, como les marcaba recién, su segunda derrota consecutiva en condición de local. 3 partidos sin ganar que tiene Atlético en ese Parque 23 de junio, que no consigue convertirse en una fortaleza, algo que reclaman y que necesitan todos los equipos que pretenden conseguir cosas importantes en este certamen Federal B. Claro, de visitante viene lo mejor de Atlético, donde jugó 2 partidos y ganó los 2 encuentros. Con respecto a 9 de julio, un equipo que acumula 8 puntos, pero que ganó sus 2 partidos en lo que va del certamen en estos últimos 2 encuentros, lleva su segundo triunfo consecutivo después de aquel 2-0 ante Atlético de Las Palmas. Antes había empatado 2 y había perdido 1. Fue el primer triunfo como visitante del equipo dirigido por Gaido, que había empatado 1 y había perdido el restante.